Hola a todos y todas, mi nombre es Loreto Lagos, soy fonoaudióloga y soy una de las fonoaudiólogas del Colegio Eduardo Frei Montalva, del programa de integración escolar. Hoy día vamos a conocer en este video cómo manejar algunas conductas de nuestros hijos, ya que se describen como conductas contextualmente inapropiadas. ¿Ya? Coloquialmente diríamos qué hacer cuando nuestros hijos se portan mal. Vamos a aprender entonces, que es algo que tenemos que ojalá quitar de nuestro vocabulario, ¿cierto? Y en lugar de decir mi hijo se porta mal, lograr entender qué es una conducta, cuando esa conducta está contextualmente inapropiada y además entonces qué podemos hacer para que esa conducta se modifique o pueda darse de una manera más adecuada. ¿Ya? Partimos entonces y voy a comenzar agradeciendo a mi colega, amiga Macarena Kreft, fonoaudióloga, que la pueden seguir en redes sociales, ya que ella ha compartido todo este material conmigo para poder hacerlo llegar a ustedes hoy día, y mis profundos agradecimientos a ella, que también me acompaña mucho en este camino de la intervención en niños, sobre todo en niños con dificultades del desarrollo, como trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual u otros diagnósticos entonces que puedan motivar el que estemos presentes. Ahora, este video, quiero aclarar, es para cualquier niño pequeño sobre todo, en el que nosotros podamos reconocer que existan conductas que requieran un manejo especial, ya, o que requieran ser modificadas para que se den de manera más adecuada a su entorno, para que ellos también se puedan sentir mejor. Entonces, ¿qué es una conducta? ¿Cómo definimos conducta? Una conducta es una acción, ya, una actividad, y que se da en respuesta a algo. Ese algo habitualmente lo denominamos el estímulo. Y ese estímulo puede ser algo específico, ¿verdad? Como por ejemplo un estímulo lumínico, luz, ¿ya? Y ante ese estímulo se pueden dar diferentes tipos de respuesta. Esa respuesta entonces sería la conducta. Existen respuestas o conductas, ¿cierto? Que son respondientes, efectivamente, ya como que si yo recibo un golpe de luz en exceso de manera repentina, voy a generar una conducta respondiente que es cerrar los ojos, alejarme de ese estímulo porque puede que me genere molestia, ¿verdad? Eso sería respondiente y habitualmente es inmediato, no se piensa para eso, se da. ¿Ya? Y la otro tipo de conducta es una conducta que se denomina operante, que es una conducta aprendida, ¿ya? Y que está influenciada habitualmente por las consecuencias, por el refuerzo, por lo que pase después. Por ejemplo, a mí me encanta comer chocolates. ¿Y por qué como chocolates? Como chocolates porque la sensación que me genera el comer el chocolate es muy agradable para mí. Sensación de placer por comer chocolate. Ya, en ese caso entonces es una conducta aprendida, motivada por esa consecuencia o ese reforzador que es la sensación que genera el comer el chocolate. ¿Ya? Eso es lo primero, identificar entonces los tipos. Nos vamos quedando entonces con las conductas operantes y vamos entendiendo, tratando de, porque hay conductas respondientes que no podemos manejar, que son propias de nuestra biología, que muchas veces tienen que ver con los reflejos y que ante eso poco podemos hacer. Pero de las conductas operantes sí podemos trabajar con ello y sí podemos apoyar a nuestros hijos, ¿cierto? A que eso sea más apropiado y, como decía antes, para que ellos puedan sentirse mejor y más adaptados a los distintos contextos. Entonces, existen en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, comúnmente términos que nosotros mismos aplicamos a nuestros hijos. Ciertas etiquetas que hoy día vamos a tratar de erradicar, ¿ya? Decir, por ejemplo, mi hijo se porta mal, mi hijo es agresivo, mi hijo es mañoso, ¿ya? Mi hijo es pataletero, ¿ya? Mi hijo es violento, etc. Entonces, para que esto pueda llevarse a una conducta en que nosotros podamos trabajar, debemos hacer esa etiqueta y transformarlas en acciones, ¿cierto? Que sean claras, observables, medibles y replicables. Entonces, vamos a hacer el cambio y vamos a dar un vuelco a esta terminología. Y en lugar de decir mi hijo se porta mal, yo debería decir, mi hijo no sigue las instrucciones cuando yo le digo, mi hijo habla cuando uno le pide que escuche, ¿ya? Mi hijo no realiza las tareas cuando debe hacerlas, mi hijo se desborda emocionalmente o llora cada vez que tiene que hacer algo que no quiere hacer. Entonces vamos haciendo de esta etiqueta, ¿cierto?, un listado de conductas o acciones que se pueden describir, medir, ¿cierto?, cuantificar y replicar, para poder así entonces llegar a la intervención. Eso es lo primero y de lo más importante que existe en el manejo de conductas. Poder quitar etiquetas y poder llevar esto a algo que sea observable, medible, replicable. Claro, ¿ya? Hay que entender, en primer lugar, dentro de las premisas de la conducta, y vamos a hablar de 4 principios fundamentales. El primero de ellos es comprender que la conducta no ocurre en el vacío.
no se da de manera aislada, no se da porque sí. Existen, para que esa conducta aparezca, ciertos antecedentes, ¿ya? De esos antecedentes hay un grupo que es ambiental y hay un grupo que es contribuyente, que es propio del niño. Entonces, entre lo ambiental tenemos que nosotros aprender a observar y saber. Cada vez que mi hijo llora, ¿ya? Cada vez que mi hijo llora, obviamente sin sentir dolor o algo, pero cuando lo estamos llevando como a la conducta de lo que hablábamos antes, del portarse mal. Llora, grita, se golpea, me insulta verbalmente. Todas esas conductas tengo. Que antes todo eso yo antes lo llevaba o lo etiquetaba como se porta mal, ¿ya? Frente a todas esas respuestas o conductas que estoy observando, ¿qué pasa antes? Debo aprender a observar, porque eso no pasa en el vacío. Hay cosas que pueden ser ambientales, que hace calor, que hace frío, que hay mucha gente, que hay poca gente, que está la mamá, que está el papá, que no está la mamá, ¿ya? Factores ambientales. Eso es una cosa. Y lo otro, decíamos, son los contribuyentes, que tienen que ver con el propio niño, que tiene hambre, que tiene sueño, que tiene ganas de ir al baño, que le quitaron algo que él le gusta mucho, que le reemplazaron algo que para él es muy importante, que está sufriendo un cambio interior o alguna situación que está manejando de una manera en que lo tiene más irritable, por ejemplo. Entonces, eso es lo primero, identificar con qué antecedentes presentes se da la conducta, ambientales y del niño. Ese es el número 1. En el número 2, entonces, vamos a intentar ver qué consecuencias son las que gobiernan la conducta del niño. Recordemos que las conductas operantes se gobiernan o aparecen en virtud de las consecuencias, que pueden ser positivas, como lo que yo decía adelante, comer el chocolate, la sensación de comer, ¿verdad? ¿Ya? El placer que genera eso en mi cuerpo, eso, y existen también algunos reforzadores, ¿cierto?, que son negativos. Por ejemplo, un niño le llama mucho la atención la botella del lavalosas, ¿ya? Por el color, por cómo se ve, por cómo brilla. Entonces va y se toma el lavalosas. Puede existir inmediatamente una respuesta a eso, ¿cierto? Una consecuencia que es el sabor, ¿cierto? El rechazo del niño hacia eso porque realmente fue muy desagradable. O puede ser que no le genere tanto desagrado, pero al cabo de unos minutos, ¿cierto?, venga una respuesta o una sensación de molestia estomacal, de ganas de vomitar, ¿verdad? Entonces, el reforzador en ese caso va a funcionar en negativo, va a hacer que probablemente no vuelva a querer comer o tomar el lavalosas, ¿verdad? Entonces vamos a identificar ciertas consecuencias que van a hacer que la conducta aparezca, otras que la conducta disminuya, ¿en virtud de qué? De las consecuencias, que también pueden ser inmediatas, decíamos, o un poquito retrasadas o diferidas. Entonces también vamos a identificar no solo lo que pasa antes, sino lo que pasa después y cómo eso entonces puede incidir en la conducta. ¿Ya? Vamos a ver también el tercer pilar, ¿ya?, o la tercera norma, que es que las conductas son una forma de comunicar de nuestros hijos. Y eso tenemos que tenerlo claro y tenemos que tenerlo presente. ¿Qué nos quiere decir el niño cada vez que se comporta de una manera, cada vez que ejecuta una conducta? Por ejemplo, ¿qué quiere decir el niño cuando muerde a otro? ¿Ya? Puede que lo muerda efectivamente porque se siente en ese momento agredido, porque quiere defenderse, porque está enojado y es su forma de manifestarse, o puede que lo muerda porque él necesita tener esa sensación, ¿ya?, en su cuerpo. Es una búsqueda de él, de golpear las cosas, de tomar las cosas, de morder, ¿verdad? Y efectivamente esa es su forma de comunicarla. Entonces hay que también aprender a leer, ¿cierto?, qué quiere comunicar el niño cuando ejecuta tal o cual conducta. Entonces lo tercero es que las conductas son una forma de comunicación. En el cuarto punto vamos a también identificar que las conductas tienen una función, que los niños y niñas se comportan de cierta manera porque quieren lograr algo. Quieren lograr a lo mejor simplemente llamar su atención, la atención suya, ¿cierto? La atención en general de quienes están a su alrededor, porque quieren lograr algo, un tangible, una cosa. Es la clásica pataleta de supermercado, cuando el niño quiere que le compren algo, la respuesta es no, entonces el niño se desborda, llora, grita, ¿cierto?, se enoja porque quiere eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la función de ese llanto, de ese desborde? Conseguir ese tangible que es la cosa. Con esto yo no estoy diciendo que hay que comprarle las cosas para evitar la conducta, simplemente estamos describiendo y reconociendo, ¿cierto?, todo lo que antecede, lo que ocurre durante y lo que motiva o lo que quiere decir el niño cuando se comporta o cuando ejecuta una conducta, ¿ya?
Entonces, para obtener un tangible sería lo otro. Y las otras posibilidades es que el niño quiera escapar de algo, evitar algo, y por alguna razón entonces, por alguna de esas razones, tiene ciertas conductas. Por último, existe la posibilidad que la conducta se dé como un reforzamiento automático, ¿ya? El niño se golpea las orejas, el niño se balancea, ¿cierto? O tiene algunas reacciones con los objetos muchas veces porque necesita reforzar, evitar, estimular su propio sistema nervioso porque algo en el ambiente puede ser amenazante para él, necesita aislarse, ¿cierto? Y de alguna manera entonces busca ejecutar ciertas conductas para poder regularse y sentirse mejor. Entonces, identificamos el antecedente, identificamos las consecuencias que motivan esa conducta, identificamos qué quiere comunicarnos el niño con la conducta y por último, ¿para qué? ¿Cuál es la función que existe en la conducta de mi hijo o de mi hija del por qué se está comportando de esta manera? ¿Ya? Con esas 4 cosas claras, intentando y invitándolos a ustedes a hacer el ejercicio, vamos ahora a pasar a hablar de qué es efectivamente una conducta inapropiada contextualmente y qué podemos hacer entonces para modificarla.